Hola, muchos saludos y deseando que seas bendecido de parte de Dios nuestro Señor, o muy bendecido, mejor dicho. Bueno, estamos listos para la emisión del discipulado correspondiente a esta semana. Y bueno, creo que no lo he mencionado con la frecuencia que lo mencionaba antes, pero muy agradecido a Pera Junior por su gran labor que ha hecho para tener el canal de YouTube y para tener todos los videos y tenerlos tan organizados y muy bien administrados como instituto, como discipulado, como sermones, en fin, y también su énfasis de los mensajes, tiempo de crisis, devocionales, especiales, etcétera, porque sin la participación de Perita no sería posible tener el canal, tener los videos y tener la organización que tiene. Muchas gracias, hija amada, gracias por tu gran quehacer, muy valioso, muy agradecido. Bien, y también pues agradecer a Pera, mamá, sus participaciones en los mensajes, en los sermones, con sus cantos hermosos y todo lo que hace también en la oración y en el canal de YouTube y en el chat de iglesia. Muchas gracias, queridas mamita y Pera Junior. Bueno, después de esto, no les advertí la semana pasada que íbamos a suspender el libro de Hechos y que íbamos a empezar la carta a los romanos, porque en el capítulo 21 de Hechos, lo que vimos hace 8 días y hace 15, esa sección, allí es cuando escribe el apóstol a Roma. Entonces omití haber mencionado que empezábamos esta vez con la carta a los romanos, y así nos vamos a ir con toda la carta a los romanos, sus 16 capítulos, para al terminar regresar a Hechos donde nos quedamos. Bien, entonces la sección de ahora es el capítulo 1, versos del 1 al 7. Es, diríamos, la apertura, la introducción que hace el apóstol a Roma. Ahora, recordarás que a mí me importa ver la óptica del apóstol. Sí, por supuesto, pero más que quedarme en el momento del apóstol es transportarlo para nuestro momento, porque lo que nos importa a nosotros es la aplicación de ese contenido a nuestra vida. Ahora, la carta a los romanos, como introducción somera, su argumento va a ser el versículo 17, la última parte. Se vive por fe, se vive por fe. Y la carta va a desarrollar ese argumento con varias secciones, ¿sí? Haciendo ver al judaísmo su obsoletismo legal y al mismo tiempo introducir al Hijo de Dios en el mesianismo que tuvo en particular él de expiación, y así va a llevar también a comportamiento con esa relación con el Hijo de Dios. Ahora recordarás, y esto es muy importante para mí enunciarlo de una vez, cuál es la situación histórica, contextual, y por qué mucho de esto tiene que ver con nosotros hoy, en un sentido nada más. Mira, cuando dice el justo por la fe vivirá, es la situación de, bueno, mira, lo dejo con puntos suspensivos, voy al párrafo y te lo voy a encaminar. Bueno, el apóstol está saludando, como dije, e introduce al Hijo de Dios, por supuesto, en los primeros versos, que voy a suplicar que siempre leas el pasaje, y que es cristológico el asunto, es decir, no se va a tratar más que de Jesucristo, y es cristocéntrico el asunto, porque no solo se habla de Cristo, sino se va a vivir en Cristo. Esa es la diferencia. Cristológico es el tratado teológico acerca de Jesús, y lo cristocéntrico es eso que tiene que ver conmigo, ¿sí? Cómo lo aplico a mi diario vivir. Entonces, dice en el verso 6, a ustedes que son llamados a ser de Cristo, ¿sí? Los que están en Roma, llamados a ser santos, vuelve a usar la misma expresión, gracia y paz, etc. Primero, esto de llamado a ser santo está muy tergiversado con la idea
que viene desde la patrística, como se está estudiando en el instituto, y luego se aplica en la Edad Media con mucho mayor énfasis, con un falso concepto de santidad, y la santidad siendo como que eres sobrehumano, ¿sí? Y que el santo hace milagros, está canonizado y tiene la capacidad de intercesión, ya muerto, muchas tonterías que vienen con más énfasis desde la Edad Media, aunque desde la patrística empezó eso, y en las cruzadas con la cuestión de reliquias, en fin, pero bueno, aquí el caso es que santo no es el ser, el super ser que se nos ha vendido desde el lado de la teología medieval escolástica católica, sino que el santo es el individuo como sinónimo discípulo, ¿sí? Un santo es un discípulo, vamos, y es imperfecto, y es humano, y corrige, y se equivoca, como han hecho en sus tareas del Instituto Teológico muy buenas apreciaciones, por cierto, felicitaciones. Sin embargo, aquí el santo es un ser humano común y corriente. La diferencia es la vocación, es decir, esto que está aquí como llamado a ser de Cristo. Ahora, yo le prefiero decir llamado en vez de vocación, como en el instituto hay una nueva nomenclatura, en vez de arrepentimiento, conciencia, decisión y otras palabras. Pero aquí el caso es que el llamado, que dice aquí llamado, es vocación. Y voy a explicarlo. Porque en el misticismo de la Edad Media y herencia de los movimientos de santidad que llegaron a nuestro tiempo, pero aquí no voy a ser tan técnico, eso es en el instituto, aquí más pastoral, más devocional. El caso es que se pensaba, se decía que el llamamiento era un parteaguas en la vida del individuo donde aparecía una voz divina o un brazo que bajaba del cielo y tomaba a la persona. Te voy a decir que en parte es así. ¿Por qué? Porque siempre la iniciativa va a ser divina. Es Dios el que irrumpe en el plano humano, es Dios el que se hace hombre, es Dios el que se encarna. Nunca le pidió al hombre hacerse Dios, como en la Edad Media se interpretó. Por eso la santidad, la jerarquía, los grados de avance, espiritualmente hablando. Pero aquí Dios irrumpe la existencia humana. Él es el que entra. Por eso digo que en parte es eso. Pero lo otro es una vocación, y aquí voy a explicarlo, y sobre todo esto del llamado por fe. Verás, dentro del quehacer teológico y el crecimiento que se tiene en el discernir las verdades bíblicas, la historia, porque la historia es importantísima como intérprete de Dios, te digo esto, todos tenemos vocación espiritual, llamamiento, como dice aquí, todos. Es una manera de que Dios en su creación, con la imago Dei, que es la eternidad, pone la espiritualidad en el hombre, que con la caída y la corrupción de la misma, el pecado, la mortandad, se altera. Pero Jesucristo en su obra salvífica, por eso el Hijo de Dios está entronado, es el ídolo, es el héroe de la película, rescata eso. Entonces, al tener imago Dei, ya simple y sencillamente estamos hechos para ser eternos. Ahora, ese imago Dei se restaura en Cristo, Él lo hace. Entonces, te voy a explicar. Cuando el Nuevo Testamento habla de fe, como habla Romanos, el justo por su fe vivirá, no habla de lo que comúnmente se maneja hoy día, de esto de necesitas fe para salvarte, pon tu fe en Jesucristo y un montón de cosas. Ahora, no está tan errada la expresión por tu fe en Jesucristo, ahorita le explico, pero el asunto es que han hecho de la fe una obra más, ¿sí? La Escritura presenta con claridad que no está en el hombre el acercamiento hacia Dios, que es de Dios al hombre, el llamado, la vocación, la imago Dei, el despertar espiritual. Pero cuando se dice que es tu fe o mi fe me salvó, cosas así, haces a la fe obra, una obra más moral, vamos, como una obra legal, como cumplir un aspecto de la ley. Ya ves que todo lo que hemos visto hasta acá decíamos que no la circuncisión más la fe te salvan, sino que la gracia de Dios. Por eso
El Concilio de Hechos 15 pelea eso, que no se le agrega nada a la redención en Cristo. Entonces, cuando se mete la fe, se hace como una obra de circuncisión, ¿sí? Como una obra moral o legalista. Se requiere fe para la salvación, y te voy a decir que no es así. El vivir por fe, a lo que va a hablar el apóstol, es esa vocación, ese llamado en desarrollo. Mira, Cristo nunca le pide en los evangelios a nadie que lo acepte como Salvador, a nadie. Lo que hace Jesús es hablar de un acolufeo, traducido sígueme, que esta palabra griega significa dos que en castellano están separadas. En castellano es sigue o discípulo. Se puede seguir a alguien sin ser su discípulo o se puede ser discípulo de alguien sin seguirlo en castellano. Puedo seguir a Mahatma Gandhi porque lo admiro, pero no soy su discípulo, no practico lo que le enseñó. O puedo ser discípulo de Hitler, ¿sí? Me parece muy bien todo lo que hace Hitler, pero no lo sigo, no ando matando judíos. Pero en griego, ese término colufeo no tiene dos significados, tiene uno solo que implica lo sigo porque soy tu discípulo o soy tu discípulo porque te sigo, no hay diferencia. Entonces Jesús vino a que la gente le siguiera, es decir, tuviera un angst, en teología, un momento crítico en su vida, de un despertar espiritual, que es Imago Dei, por decirlo así, el piloto del boiler está en pilotito, ¡pum!, se prende en encendido, haya la llama, ¿no? Se restaura Imago Dei, se restaura vocación, se restaura llamamiento y hay un seguimiento. Entonces te digo, la expiación es universal. Jesucristo, el Hijo de Dios entronado, el magnífico, el héroe de la película, salva al universo. Su muerte y su resurrección no son poca cosa, son extraordinario evento. Entonces aquí el asunto va a ser cómo ejerces la vocación con Cristo, es decir, qué tan discípulo eres de Jesús. Te voy a decir, no porque no invitemos a la gente a una conciencia y a un despertar espiritual, por supuesto que sí, pero no levantar la manita y aceptar a Cristo, sino para que tenga conciencia lo que es el arrepentimiento, ¿sí? Entonces, aquí el asunto, espero que no se haya interrumpido el video porque llegó un mensaje, pero bueno, aquí el asunto es que hay un despertar espiritual a esta vocación de seguir a Cristo como discípulo. Jesucristo quiere discípulos, no creyentes nominales. Entonces, el llamado, la vocación es a la conciencia y a la decisión, términos que Perita y Caro han sabido definir muy bien en vez de arrepentimiento, que arrepentimiento ya es una palabra, vamos a decirlo así, fuera de época, donde con el mismo equivalente dinámico, conciencia, un despertar, ¿sí? Que al final eso quiere decir arrepentimiento, metanoia, un cambio de mente, conciencia para percatarte, para darte cuenta, y decisión, eso es lo importantísimo. ¿Y cuál es? Pues el seguimiento a Jesucristo, por eso es el llamado o la vocación. Entonces, aterrizando todo eso, te voy a decir, la humanidad es salva por la gracia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ayudarla a ese despertar en Cristo para seguir a Jesucristo. ¿Qué debes hacer tú? Ejercer tu vocación de discípulo, es decir, no aletargado, no a medias tintas, no tibio, sino con un emprendimiento de seguimiento, de crecimiento, de obediencia, de resurgimiento a esta situación de compromiso, como decía yo antes, pero Berry lo explicó muy bien con esto de una renovación, ¿sí? De tu vida, de tus actitudes, de tu deseo de ser el discípulo que Dios espera. Entonces, para que no te hagas bolas en esta expiación universal, que Dios salva al universo, hay quienes están tan rezagados que puedes ponerlo en el grado de delincuencia o de perversión, que están a las orillas de este magnífico reino, pero no fuera de él, y otros con este seguimiento, con este llamado, con esta vocación, que están en las primeras mesas, como en una boda, en la mesa principal están los novios, la familia, y hasta las últimas mesas, los borbones,
Pues así en el reino, lo ilustro someramente rápido para un entendimiento, pero el llamado es a que la humanidad despierte a una concientización. Por eso el apóstol a Roma dice a los llamados, a la vocación, a los de conciencia, a los de decisión, a los de renovación, ¿sí? Y ese es un despertar espiritual. Y eso es la mejor aplicación que podemos tener. Te estoy diciendo, conciencia de tu discipulado, renovación de tu interés en Jesucristo y una decisión de seguimiento, porque eso es el cristianismo per se. Bueno, es una introducción a la carta a los romanos, los primeros versículos, y ya continuaremos en los siguientes videos. Que Dios te sobrebendiga y que todo vaya bien en tu vida. Y cualquier cosa que no quede clara, ya sabes que estoy a tus órdenes, ¿eh? Saludos y bendiciones.